Bueno, pues después de estos 5 minutos de rigor, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí. Hoy tenemos la suerte de que esto empieza a tener más público, lo cual nos hace sentirnos mucho más a gusto, de una forma mucho más cálida, y la cercanía que te da el tener gente cerca, y sobre todo en unos momentos como los que estamos viviendo históricamente, en que el ser optimista se hace más imprescindible que nunca. Pero bueno, eso nos vamos a reservar una pregunta para el final. Que está muy bien, sí. Sí, bueno, vamos a ver. Pues bueno, hemos cambiado el lunes optimista, era el último lunes de cada mes, y bueno, pues porque Julia estuvo en la Exposición Universal de Dubái la semana pasada, no pudo ser, y lo hemos trasladado a este primer lunes de marzo, porque ella es la esencia, sin ella esto no tiene sentido, y es la que... No exageres, amiga. No, hombre, no, vamos a ver, aquí no vamos a empezar a echarnos flores unas a otras, pero es verdad que tú eres el corazón y el alma de esto. Aquí formamos un buen equipo, pero si no estás tú, esto no es lo mismo. Entonces, se imponía el que esperásemos y que trasladásemos de fecha este lunes optimista. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo de una gran periodista, una gran escritora, Marta Robles, a la que yo no la voy a presentar, la va a presentar Julia, de muchísimo mejor y ampliamente, su gran biografía y su trayectoria profesional. Y simplemente, bueno, pues decir que estamos encantados de continuar con este ciclo de lunes optimistas, y que ojalá que vengan muchos más. Julia, cuando quieras. Pues bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría ver caras sentadas aquí, muchas conocidas, otras no, y la verdad que me conmueve, ¿no?, que empecemos otra vez a hacer estos lunes optimistas de manera presencial. Así que muchas gracias por el esfuerzo, y nada, y también mando un abrazo muy grande a los optimistas comprometidos que están al otro lado, y que no veo, pero que sé que están ahí. Hoy tenemos a una persona, bueno, muy querida por mí, una periodista de raza, y quiero agradecerle que esté hoy aquí porque sé que está muy ocupada. De hecho, luego sale corriendo y se va a los premios Yodona, y bueno, en fin, que no para, es una mujer muy trabajadora. En estos momentos tan sombríos que estamos viviendo, la verdad que estoy muy contenta de tener a Marta Robles aquí con nosotros para que nos hable de un libro maravilloso, y que nos va a arrancar más de una sonrisa. Bueno, Marta Robles es una mujer sobradamente conocida para todos vosotros. Es una gran periodista, tan capaz que ha sabido tocar todos los palos del periodismo, y aunque se crean ustedes que esto es algo fácil, ya les digo yo que no lo es, que es más bien francamente difícil. Pero siempre ella en todo quiere dar un paso más, y además de la televisión, la radio, la prensa escrita, ella empezó haciendo prensa escrita en la mítica revista Tiempo, que cerró en 2018 creo, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, un día dijo, bueno, vale, bien, ya he tocado todos estos palos, pues voy a dar un pasito más. No. Y tocó a la puerta de la literatura, y fíjate, se abrió de par en par. De hecho, creo, hoy lo he confirmado con ella antes de empezar, y ha escrito 16 libros, o sea, y algunos, he visto las fechas, y eran 2 en el mismo año, con lo cual, de verdad, y tiene 3 hijos, en fin, es que tiene mucho mérito. Bueno, como es muy difícil que hable de todos sus libros, hemos decidido que hoy va a hablar de su último libro, de un libro que ya les he anticipado que nos va a arrancar alguna que otra sonrisa. Se llama Pasiones carnales, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Un libro cuanto menos sorprendente, porque saca a la luz la trastienda de la historia de nuestro país, el backstage, vaya. Y lo van a disfrutar mucho, que falta hace en estos tiempos que nos está tocando vivir.
Y como a quien queremos oír es a Marta Robles, pues yo ya dejo de hablar y pido un aplauso para ella, que ha venido hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Y lo primero que voy a hacer es contradecir a mi querida Julia, que eso es algo que es... Vamos a ver, yo no hubo un día en el que dije quiero dar un pasito más y dedicarme a la escritura. Yo siempre quise ser escritora desde niña. De hecho, lo que no quería era ser periodista. Lo que pasa es que mi primer novio se empeñó, cuando yo estaba obsesionada con hacer filosofía pura, en que tenía una gran capacidad para la comunicación y me empujó al periodismo. Con el consiguiente disgusto de mi padre, que me dijo que a partir de ese momento que me buscara yo la vida porque no me iba a pagar la carrera y que ya volvería que me diera de comer. Luego tan mal... No Qué mal, un suspenso para tu padre. Luego tan mal no me fue la cosa. Lo cierto es que yo empecé periodismo y desde el primer día en que el periodismo se me metió en las venas, cuando entré en la facultad, hacía periodismo por la noche porque estaba trabajando para pagarme la carrera, pues ya supe, ya fui consciente de que el periodismo nunca iba a salir de mis venas y que aunque hubiera un momento en el que me dedicara exclusivamente a la literatura, como es posible que suceda en algún instante de mi vida, siempre iba a ser periodista, porque ser periodista no es solo contar, no es solo traducir el mundo, no es solo escribir, sino también la voluntad de informar a las personas para conseguir sus compromisos y, de alguna manera, contribuir a que el mundo pueda ser un poquito más justo. Eso también tiene que ver con el periodismo, que muchas veces lo olvidamos y yo creo que es esencial. El caso es que la escritura ha formado parte de mi vida siempre y yo empecé a no escribir. Escribí mi primera novela con 16 años, pero empecé a publicar en el año 91, con pocos más, unos cuantos, pero pocos más. Y es cierto que desde el principio, desde que empecé en la revista Tiempo, donde además... tengo la fortuna de tener la anécdota de que me han puesto de ejemplo luego en la universidad, porque estando de prácticas publiqué 2 portadas, que eso es una cosa sí, me acuerdo. Absolutamente extraordinaria, uno a las novias del príncipe y otro a la publicidad encubierta en televisión, con lo que dije, nunca trabajar en televisión. Mira tú por dónde. Pues no acertaste. No acertamos en nada. Esto fue un continuo despropósito. Bueno, el caso es que una de las cosas que me pasaban a mí con la escritura es que yo fui una lectora muy voraz y muy desordenada desde que era una niña, y empecé a leer, como mi generación, a gozar de la lectura con una escritora británica que se llamaba Enid Blyton, que creó unos pequeños detectives que eran los 5 y los 7, ¿no? Como yo siempre he pensado que todos llevamos de alguna manera un pequeño detective dentro de nosotros, o tenemos la voluntad de descubrir al asesino, pues de algún modo esas novelas de Enid Blyton, que eran los 5, los 7, Torres de Mallory, los primos se separan, todas aquellas, y luego algunas otras que también eran de investigadores, incluso me acuerdo de una que era que auspiciaba Hitchcock, que se llamaba Los 3 investigadores, formaron parte de mis primeras lecturas. Pero yo creo que como a los 10 años u 11 me encontré de pronto con Edgar Allan Poe, que, como sabéis, es el precursor de la novela negra, con una novelita que se llama Los asesinatos de la calle de la Morgue. Y a partir de ese momento, yo que en el colegio era bastante mala en todo lo que tuviera que ver con matemáticas, pero bastante buena en todo lo que tenía que ver con las letras, pues siempre leía mis redacciones, y de pronto se empezaron a llenar de sangre de una manera espantosa a partir de mis lecturas de Edgar Allan Poe. Y claro, yo iba a un colegio de monjas y las monjas aterradas decían, esta niña, ¿qué le ha pasado? ¿Tendrá algún problema? Y menos mal que era en aquella época y no en la de ahora, porque si no me hubieran sentado delante de un psicólogo y nunca más me hubiera vuelto a levantar, que es lo que pasa ahora con los niños cuando tienen cualquier problemita. El caso es que yo me di cuenta de que el género negro iba a formar parte de mi vida siempre, y a partir de ese momento, aunque he sido siempre una lectora voraz y compulsiva, como digo, de todos los géneros, y lo mismo salto del género negro a la historia, que hasta me puedo leer una romántica, me da exactamente igual, abordo todo porque todo me interesa, siempre supe que el género negro iba a formar parte de mi vida, no por esa parte de enigma que tenían
las novelas tipo Agatha Christie e incluso Conan Doyle, sino por lo que era el género negro que nace en los bajos fondos de Chicago, con esa voluntad de luchar contra toda la corrupción, contra las instituciones y su podredumbre, ¿no? Y crea esa imagen de un detective que es el antihéroe, que es el que va a salvar al mundo y se va a saltar las reglas y tal. Yo me di cuenta de que el género negro te permitía hacer un retrato distinto de la sociedad, revisar en la trastienda y a partir de ahí denunciar muchas cuestiones que son verdaderamente importantes y que hay que poner en la conversación, y ninguna otra manera mejor que hacerlo a través de la literatura, porque estamos tan hartos de realidad y nos damos cuenta, más aún en nuestros días, que solamente nos conmueve, nos toca el corazón aquello con lo que establecemos un vínculo a través de la ficción. Con lo cual me convertí, aunque después de varios premios, tuve la suerte de tener el premio Fernando Lara de novela, etcétera, etcétera, y me convertí después en novelista de género negro con un detective que se llama el detective Roures, que os animo a que leáis, y es como digo yo, el hombre de mi vida. Y bueno, hice 3 novelas y la última se llama La chica a la que no supiste amar. Y La chica a la que no supiste amar aborda un asunto tan delicado, que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero en el último escalón, en ese lugar en el que ocupan las mujeres nigerianas, que son las más desfavorecidas de ese mundo ya más desfavorecido de la prostitución y la trata, que bueno, que el viaje para escribirlo me tocó tanto el corazón que dije, un momento, voy a hacer una pausa para recomponerme antes de seguir contando y me voy a dedicar a otro tipo de trastiendas. Y entonces, Ana Rosa Semprún, que era la directora de Espasa, me habló de un libro que se llamaba Arrebatos carnales, que había publicado un mexicano, y que a través de 4 personajes describía episodios bastante tórridos de la historia de México. Y a mí se me abrieron los ojos así y dije, pero si es que las pasiones carnales mueven el mundo, esto no es algo que lo diga yo, esto ya lo decía Suetonio. Suetonio en el siglo I ya indagó en todas las vidas de los césares y se dio cuenta que realmente las pasiones carnales movían más los acontecimientos que todo el resto, que las distancias cortas, era en las distancias cortas y no en los campos de batalla ni en los despachos, era donde realmente se tomaban las grandes decisiones. Y entonces, como soy un poco ambiciosa literariamente, decidí que en vez de querer hacer 4 personajitos de nada, pues que me iba a ocupar pues de 12 siglos. Y entonces que iba a revisar la trastienda de la historia de España desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde el último rey visigodo, desde Rodrigo, hasta Alfonso XIII, que es un poco cuando se acaba un ciclo de la monarquía, y después pasan otras cosas en nuestra propia historia, como todos sabemos, ¿no? Y a partir de ese momento me volví loca indagando. Tuve la suerte de contar con la ayuda de Juan Eslava Galán, que para mí es la persona que mejor cuenta la historia, que fue el que me indicó un poco algún camino al principio, porque ¿sabéis lo que pasa? Que hasta los reyes católicos todos son ramificaciones, y reyes por aquí, reyes por allá, y entonces tenía que elegir y decidir cuáles eran aquellos que conformaban esa radiografía que nos iba a hacer comprender la propia historia. Y entonces, como digo, empecé por el rey Rodrigo, sabiendo que todo lo que fuera correspondiente a los primeros siglos no iba a estar perfectamente certificado. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos, por más que haya quien ose decir que esto está perfectamente contrastado, no es verdad, porque se escribía de parte, porque había mucha tradición oral y porque todos los documentos que han llegado hasta nosotros han pasado por demasiadas manos, con lo cual hay una parte potente de leyenda. Y con esta leyenda empiezo yo Pasiones carnales, que es una leyenda tremenda que ya determina cómo realmente las pasiones carnales mueven la historia de nuestro país. El rey Rodrigo pues es el último rey visigodo, por supuesto, dentro de los visigodos facciones que le apoyan, otras que no, en fin, todo ese tumulto que hay en torno al poder que, por cierto, yo digo aquí al principio con una frase de Oscar Wilde, algo que es fundamental, que es que todo en la vida trata sobre el sexo, excepto el sexo. El sexo trata de poder.
Y ahora lo explico. Bueno, pues este hombre, insisto, con todo el poder en aquel momento de esa España que estaba empezando, a esa península ibérica que empezaba a tener una cierta uniformidad. Bien, pues el rey Rodrigo se casa con la reina Gilona, que durante su adolescencia jugaba supuestamente con Pelayo, que va a ser espatero del rey, lo vamos a recuperar más adelante, pero se casa con la bella Gilona y... pues además de casarse con ella, como en realidad los reyes se casan siempre por conveniencia del Estado, se casan con la mejor o la más guapa o la que en realidad desde ese momento hasta Alfonso XIII, la que vaya a ser mejor para el reino, para anexionar territorios, para hacerlo más poderoso. Solamente hay un rey en todo ese tiempo que se casa por amor, que es Alfonso XII, con María de las Mercedes, y cuando sale a la calle después de casado, el pueblo dice, mira, un rey que se casa como los pobres, que se casa por amor. Bueno, pues el rey Rodrigo se casa porque era la mejor del reino y sigue y va de flor en flor, porque le gustaba zascandilear entre todas las doncellas de su reino. Y entonces el rey Rodrigo tiene un aliado que es el conde don Julián, el conde de Ceuta, que está en el norte de África y es el que le está conteniendo a todas las fuerzas omeyas, a los musulmanes, ¿no? Entonces el rey Rodrigo tiene una hija y un buen día le escribe al rey y le dice que quiere que reciba a su hija en la corte porque quiere que reciba una buena educación y que se case bien. Y el rey dice que por supuesto, que cómo no la va a recibir. Pero este aquí que cuando llega a la corte, pues en el mismo momento que la ve, empieza a sufrir una fascinación y una obsesión por la chica que no le deja ni comer ni dormir. Entonces la persigue por todas partes, inventa toda suerte de triquiñuelas para que la chica esté a su lado, intenta engatusarla para ver si la conduce hasta su lecho, pero ella no quiere porque sabe que puede pasar, hasta que en un momento determinado ya la llama, vuelve otra vez a tratar de negociar con ella para ver si ella quiere compartir el lecho con él. Ella dice que no y al final la acaba violando. Vaya. La viola, la chica se queda embarazada y entonces empieza a caminar por el palacio pues como una sombra de sí misma, hasta que una amiga suya, Alquifa, le pregunta qué le pasa. Y entonces en el momento en el que ella se lo dice, le dice, cuéntaselo a tu padre. Ella escribe a su padre, al conde de Ceuta, que ¿qué es lo que hace? Pacta con los omeyas, pacta con la facción que no estaba a favor del rey Rodrigo de los visigodos, y en 711, en la batalla de Guadalete, cuando el rey Rodrigo se cree que va a ir lleno de aliados, se encuentra todo con enemigos, pierde la batalla y se produce la invasión de los musulmanes en España. Imaginaos si las pasiones determinan la historia. Ya te digo. Bueno, ¿qué hay de verdad y de ficción, de leyenda en esta historia? Pues hago una parte de ficción y de leyenda, pero desde luego lo que está claro es que hay muchos datos que son absolutamente reales. Después el rey Rodrigo desaparece, no se sabe qué pasó con él, bueno, y las historias ya son de locura, pero esos datos reales están ahí, con lo cual algo de verdad y de realidad seguro que tiene. Si vamos caminando más adelante nos vamos a encontrar con distintas cuestiones que nos van a dejar absolutamente estupefactos. Desde un rey casto, no pensemos que todos los reyes, porque todos los reyes en realidad su primera obligación era tener descendencia, con lo cual es muy raro que haya un rey casto. Alfonso II el Casto es un gran rey de Asturias y además se mantiene durante mucho tiempo. ¿Pero por qué es casto? Yo, claro, hago un poco un análisis de lo que sucedía y probablemente era casto porque además de haber estado mucho tiempo en distintos monasterios, pues tenía una sexualidad que muy posiblemente no podía confesar. ¿Qué sucede en distintos momentos de la historia de nuestros reyes? Pero claro, nunca puede estar admitido de una manera frontal, por así decirlo. Tenemos circunstancias que son pues verdaderamente sorprendentes, como por ejemplo el pensar que tuvimos una reina mora. O sea, nosotros hemos tenido solamente dos reinas realmente, ¿no? Dos Isabeles.
porque las demás han sido o consortes o regentes. Las dos Isabeles son Isabel la Católica e Isabel II, pero el resto han sido consortes y regentes. Entre esas consortes y regentes está una de las esposas de Alfonso VI el Bravo, que por cierto era un hombre que no quería saber nada de los musulmanes ni nada que tuviera que ver con ellos. Pero resulta que este hombre, que es curioso, cuando se revisa toda su historia te das cuenta de que tiene 5 mujeres, y de estas 5 mujeres tiene 5 mujeres y 2 concubinas. Sí, no te aturdas, porque en realidad no, los reyes se casaban mucho y se casaban mucho porque las mujeres no paraban de parir. Por cierto, las mujeres tenían mucha más influencia de la que ha quedado registrada a lo largo de la historia, porque la historia está escrita en base a la desigualdad de los hombres y las mujeres. Pero es cierto que, claro, las mujeres tenían que parir, y entonces en esos momentos no había ni ácido fólico ni nada de estas cuestiones, y las mujeres morían en el parto de una manera brutal. Se le caían los dientes, se les caía el pelo, en fin, hay algunas que tratan de mantenerse con buen aspecto a lo largo de los años, y la verdad es que les cuesta, mientras que los reyes tan pichis al final tienen 1, 2, 3, 4, mira tú Felipe II, o sea, alguno que sea más conocido que nos haya dado, y digo Felipe II porque ahora os contaré que es el mejor dotado de la historia de España. Pero bueno, el caso es que este Alfonso el Bravo, como digo, tiene 5 esposas y 2 concubinas, pero al revisar un poco la historia resulta que nos damos cuenta de que una de las concubinas en realidad fue su 4ª esposa, que era Zaida la Mora, y que se convirtió con el nombre de Isabel, que tendrá el nombre de Isabel en la historia de España, y entonces se casó con él y tuvo un hijo que se llamaba Sancho, que de haber vivido, de no haber muerto en la batalla de Uclés con 14 años, se habría sentado en el trono con sangres moras y sangres cristianas. Y debo hacer aquí un pequeño receso para decir que no me extraña nada que se quedara fascinado con una mujer mora, porque las moriscas eran mucho más sexys que las cristianas, debo decir, por una cuestión de religión y de cultura. Para empezar, tenían una higiene muchísimo mayor, para seguir es que tenían la posibilidad, bueno, se depilaban, las cristianas también se depilaban los brazos y la cara, pero ellas se depilaban todo, absolutamente. Y claro, además unas precursoras, eran unas precursoras impresionantes, y claro, imaginaos, incluso tenían cosméticos, en fin, bueno, pues para los reyes encontrarse con el camino tan libre debía ser absolutamente fascinante. En el caso de, tenemos otra historia increíble, como es la de Alfonso VIII de Castilla, también un gran rey, el de las Navas de Tolosa y todo esto. Bueno, pues este hombre tuvo una vida ejemplar con una mujer extraordinaria con la que se casó, y además se casaron con 15 años y ella 13, y fue extraordinario. Se casó con una mujer que su nombre os sonará, porque es Leonor de Plantagenet, la hermana de Ricardo Corazón de León, madre de Leonor de Aquitania. Su madre era Leonor de Aquitania. Bueno, una cosa tremenda. Pues sí, tuvo una vida muy feliz con este rey, salvo 7 años que el rey se enamoró de una judía, y de ahí sale la historia de la judía de Toledo, y durante esos 7 años estuvo totalmente eclipsado todo lo demás, hasta el punto de que el rey llenó Toledo de judíos y tenía muchas más prebendas que los demás, precisamente por el amor que tenía la judía de Toledo, a la que al final hacen un conciliábulo para asesinar, a cuya cabeza está precisamente Leonor de Plantagenet, y asesinan a esta mujer, casi con la connivencia del Papa, que por cierto los papas siempre hacían la vista gorda con esto de las amantes de los reyes, porque en realidad, como sabían que los matrimonios eran puro negocio y que se establecían para que se anexionaran los reinos, para que se fortalecieran y tuvieran mejores relaciones con los demás, pues decían, oye, pues no les vamos a dejar sin tener las alegrías por fuera, ¿no? Entonces no le importaba nada, siempre y cuando los reyes siguieran ganando batallas y castigando a los infieles, y mientras no hubiera demasiado ruido. Pero claro, en Toledo, 7 años, ya todos
todos los judíos, casi por encima de los cristianos, encima esta mujer casi gobernando. Y bueno, pues el Papa llega a un momento en el que se mete en el ajo también. Y bueno, cuando se muere la judía de Toledo, este rey pierde la cabeza por completo. Dicen que se le aparece un ángel. Yo lo que creo es que llevaba tantos días sin comer y sin beber y bebiendo solamente alcohol y agarrado a la tumba de la judía de Toledo, de la hermosa Raquel, que al final se le aparece un ángel o se le aparece lo que sea. Pero el caso es que le dice el ángel que vuelva al redil, que vuelva a recuperar a su esposa, a la que después de matar a la judía de Toledo manda a Galicia y a todos los prohombres del reino, los recupera a todos y que recupere su buen nombre porque había tenido una batalla en la que había perdido y que recupere el pundonor y el amor de sus súbditos, y eso es lo que hace. Y entonces, oye, aquí paz y después gloria, 7 años no ha pasado nada, vuelve con su esposa y acaban enterraditos juntos y también... Oye, cómo se recuperó él, ¿eh? No ha pasado absolutamente nada. Bueno, cosas que hacen que sepamos que la historia definitivamente ha cambiado a través de la pasión. Pues hay historias fascinantes en este libro, pero hay una que es mi preferida. Yo no sé si sabéis quién es Leonor, es que las Leonores también tienen mucha fuerza en la historia. Yo no sé si sabéis o recordáis quién es Leonor de Guzmán. ¿Recordáis quién es Leonor de Guzmán? Pues es curioso, oye, que esta mujer tan importantísima en la historia de España no nos haya dejado ninguna huella. Yo es que estoy casi convencida de que no nos hablaron de ella en el colegio. Y no nos hablaron de ella en el colegio por la sencilla razón de que Leonor de Guzmán fue la concubina de Alfonso XI durante ni más ni menos que 23 años. 23 años. Alfonso XI primero pacta un matrimonio que no llega a consumarse con Constanza, la hija de Juan Manuel, que es un prohombre, el escritor, un prohombre de su reino, un hombre muy importante que precisamente porque no consuma el matrimonio y porque no quiere seguir con esta chica, porque considera que lo más importante para su reino es establecer relaciones con Portugal y se casa con María de Portugal, pues siempre lo tiene enfrentado precisamente a él. Bueno, los reyes tenían poca paciencia. Insisto en que querían siempre que sus mujeres concibieran de manera instantánea, porque era su primera obligación, o sea, si no, el reino se desbarataba y no servía para nada. Y entonces María de Portugal, pues no se queda embarazada. Oye, entonces está en el viaje de Portugal que claro, los viajes que tardaban, además, que no sé si era yo el mejor sitio para todo esto. Entonces, en medio de esa historia recuerda además una mujer que se ha encontrado, que es a medio camino, que es una chica joven, viuda, que se llama Leonor de Guzmán, pero la recuerda así como en una especie de nebulosa, y sigue con María de Portugal, que cuando llegan a Sevilla pues están muy desesperados porque no se ha quedado en estado, y hacen una fiesta en los Reales Alcázares a la que se presenta, a la que está invitada Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán es la única licencia que yo me he permitido en este libro, que es soltarle el pelo, porque tenía una melena gloriosa y en esa época no se llevaba el pelo suelto, pero yo quería que el pelo se le viera al entrar en la escena, porque realmente era una mujer apasionante, una mujer bellísima, una mujer de la aristocracia sevillana, que siempre había vivido en casa de su abuela con un patio de naranjos y con una exquisita educación. Se había casado con un noble, se había quedado viuda muy tempranamente y bueno, pues era una mujer que además por lo visto tenía un carácter brutal. Bueno, pues se encuentran en los Reales Alcázares y según se ven, se acabó. Se enciende una chispa entre ellos que lo incendia todo desde ese momento hasta que Alfonso XI muere. Bueno, pues ella se pasa durante 23 años, reíros de Corina y de todas estas, que aquí luego, nada, 23 años, considerada la reina de facto, tanto en España como allende nuestras fronteras. Todo el mundo la respeta e incluso sus detractores y sus adversarios, incluso el propio Juan Manuel, que trata de ponerle una trampa, la respeta porque piensa que es una mujer sensata y que además respalda bastante al soberano. Bien, pues esta mujer tiene con el rey
10 hijos. ¡Hala! Tiene 10 hijos, a los que, por supuesto, va colocando como buena madre, los va colocando en distintos sitios y, bueno, pues ella se va haciendo una fortunita personal adecuada a su rango y a ser la reina que es. Y, entre tanto, María de Portugal, pues en una esquinita, dale que te pego, a ver si me quedo preñada, a ver si no me quedo preñada, y se queda embarazada, por fin. Vive unos meses de gloria porque se queda embarazada y es el heredero, su hijo es el heredero. Pero el rey se le pasa pronto porque quien la acompaña a las contiendas, quien está todo el rato con ella, quien la asesora y le divierte y le entretiene y le gusta y le enamora es Leonor de Guzmán. De hecho, cuando Alfonso XI muere, y muere en el campo de... Bueno, no muere en el campo de batalla, en el campo de batalla es tiempo de peste, es el panorama más desolador, los campos de batalla anegados por la peste, que eran los más hediondos, los bubones, etcétera. El rey está hasta el último momento, como hacían los reyes de antes, luchando en el campo de batalla y llega a la tienda con el pendón de Castilla, donde le espera Leonor de Guzmán, y se echa en sus brazos, está contagiado de la peste, ella no le importa, ella se queda con él y está con él hasta que muere. Y cuando muere, ni corta ni perezosa, se coge un caballo, se coge al rey y se lo lleva a la otra. Se lo lleva a Sevilla, como está mandado. Tacatá, 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 y ahí. Imaginaos la otra, María de Portugal, y su ya hijo rey, Pedro I, al que luego llamarían Pedro I el Cruel. Imaginaos cómo estaban así. Ya verás, bonita, ahora te vas a enterar. Y entonces ella llega y lo que hacen es que la semiencierran en los Reales Alcázares. No la dejan salir, no la dejan participar en nada, está semiencerrada. Pero ella, desde su encierro y con sus hijos, sigue haciendo toda suerte de estrategia política. Entonces, cuando se da cuenta María de Portugal y Pedro I de que sigue haciendo estrategia política, se la llevan a Talavera de la Reina y la mandan a asesinar. Y muere. ¿Se acaba aquí la historia? No. Aquí no se acaba la historia, porque unos años más tarde, uno de los hijos de la concubina y de Alfonso XI, de Alfonso XI, va a ver a su hermanastro. Este chico se llama Enrique de Trastámara. ¿A qué os suena más? Pues sí. Enrique de Trastámara mata a Pedro I el Cruel y ocupa su lugar en el trono. Y de esta manera se pasa de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara. ¿Y quién pertenece a la Casa de Trastámara por ambos lados? Ni más ni menos, los Reyes Católicos. Así que los Reyes Católicos descienden de una concubina, para que veáis lo roja que es la sangre azul. ¡Qué fuerte! Fíjate tú, ¿eh? Es una historia verdaderamente fascinante, pero es una de tantas. Por cierto, os diré que me he reconciliado bastante con el personaje de Isabel la Católica, porque hemos hablado tantas veces de ella y no nos hemos dado cuenta de que yo siempre digo algo, que si no hubiera sido tan católica, y no lo digo de una manera peyorativa, sino por lo que implicaba ser católica, esa abnegación y esa sumisión al marido, y si no hubiera nacido en el siglo que nació, hubiera sido feminista, porque fue la mujer que más luchó por los derechos de la mujer, por decir que la mujer podía hacer cualquier cosa, incluso reinar. Y se pasó reinando como correspondía hasta el último momento de su vida. Se fue a caballo por todo su reino, mientras la gente se le daba la vuelta a los ojos, porque Isabel la Católica lo pasó muy mal al final, no se sabía realmente si tenía un cáncer de útero o un cáncer de recto, no se lo pudieron ver porque al estar en las partes pudendas y ser cristiana, no se lo podían mirar, con lo cual debió pasar unos dolores verdaderamente terroríficos. Hay que decir que ella estaba muy enamorada de Fernando el Católico, lo había elegido por el bien, o sea, ella, por supuesto, fue estrategia. Por cierto, ella... no os quiero contar todas las historias porque no llegamos a ninguna parte, pero pues, quiero ir a donde quiero ir. Pero la historia de Enrique IV tiene hasta una primera inseminación artificial, que por supuesto... ¿Perdona? Sí, es que luego dio lugar a esa hija que se llamaba Juana la Beltraneja. Juana la Beltraneja, o sea, se hizo una inseminación artificial, no salió y luego prefirieron hacerlo por el método más tradicional.
con Beltrán de la Cueva, vamos, quiero decir. Bueno, no voy a repasar todo esto porque me he quedado en Isabel la Católica, que por cierto es curioso el tema de los celos y el tema de cómo eran de arrebatadas estas mujeres y el carácter que tenían tanto Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, como luego Juana la Loca, ¿no? Que de loca tenía lo que yo de general gitano. Pero Isabel la Católica me ha llamado mucho la atención y ha sido un personaje curiosísimo. Ella se casó con Fernando el Católico porque era realmente lo que consideraba para su reino, pero porque además fue ella la que quiso que fuera de ese modo, pero realmente ella fue absolutamente abnegada y desarrolló ese amor por su esposo, y eso que el esposo venía ya con 2 hijos de antes y después tuvo otros 2 durante el matrimonio, que todos hijas, que todos al convento, y los conventos estaban llenos, entre las amantes de los reyes y los hijos que no, y las hijas que no eran legítimas, era una cosa tremenda. Pero bueno, a dónde voy, que os quiero contar esta historia, que es muy divertida, es que se supone que tenían una muy buena relación, pero Fernando el Católico, como todos, pues al final era rey y pensaba que también tenía que buscar las pasiones carnales fuera del lecho real. Entonces, pues por eso tuvo distintas historias que ella llevaba muy mal. Curiosamente, las mujeres no se quejaban nunca de los cuernos de los maridos porque era lo que les tocaba, pero sin embargo Isabel la Católica sí, Isabel de Portugal, su madre, también, y por supuesto Juana la Loca también. Por eso digo que son mujeres bastante particulares. Pero voy a que cuando se muere Isabel la Católica, pues al pobre Fernando el Católico no le queda más remedio que volver a casarse. Fíjate tú. Fíjate. Bueno, se casa para firmar el tratado de Bla, por las relaciones, tal y cual, toda esta historia. Oye, se casa con una chica francesita monísima, estupenda, que tiene 17 años y él 54. Fíjate. Nada, una diferencia. Eso sigue igual ahora, Eso sigue igual. Y entonces se casa con Germana de Foix y bueno, hasta ese momento, ¿quién iba a heredar tanto el reino común, ¿no? La gran España ya que habían conformado? Pues era su nieto, Carlos I. Pero claro, Germana de Foix, el que luego sería Carlos I, bueno, pero Germana de Foix le pasa lo que a todas las mujeres cuando de pronto ya se casan con un rey o lo tienen ahí. Y bueno, ahora no, lo que quiero es que sea un hijo mío el que reine, ¿no? Y entonces, claro, se pone manos a la obra y está todo el día dale que te pegó con Fernando el Católico. Pero Fernando el Católico ya no está para tanto trote, porque ahora 54 años vale, pero entonces 54 años no. Y no había Viagra. Y entonces justo es lo que pasa. Entonces lo que pasa es que unas amigas de la propia Germana de Foix le dicen que recurra a la cantaridina. ¿Qué es la cantaridina? La cantaridina es el polvo de cantarida, del escarabajo verde, lo que llaman la mosca española. La cantaridina tiene un efecto presuntamente instantáneo sobre el miembro viril. Pero por si acaso lo quiere probar alguien, que no lo haga. No des ideas, ¿eh? Porque es que mientras hace que el miembro viril funcione como funciona, pues destroza todos los órganos. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que disfrutaron mucho, pero Fernando el Católico murió polvo a polvo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él, cuando está en el lecho de muerte, pues le da mucha pena que su esposa tiene, 29 años, tal, y entonces llama a su nieto y le dice a su nieto, mira, Carlos, yo me voy a morir y hay algo que me atormenta muchísimo, y es que tu abuelastra se va a quedar sola, con lo cual yo espero que le eches una mano en la vida y que te ocupes de ella como corresponde. Y el nieto dice, pues por supuesto, ¿y cómo se ocupó? Se convirtieron en amantes. Bueno.
Germana de Foix le fue estupendamente a Carlos I, porque Carlos I era, recordad, Carlos I de España y V de Alemania, pero había estado en Alemania mucho más tiempo que en España, con lo cual tenía problemas con el idioma, tenía problemas con todo, bueno, y entonces ella, que era encantadora, divertidísima y tal, y encima pues manejaba bien el idioma, pues parece ser que le manejaba por todas partes. Tenía problemas salvo con una cosa. Empezó a haber tanto, bueno, de hecho se cuenta que tuvieron una hija que luego se fue al mismo convento donde estaban sus hermanastras. Sus hermanastras, no, las hijas de Fernando el Católico, y ella, cuando murió, que eso es lo más curioso, cuando murió Germana de Foix, le dejó, nunca la vio, nunca tuvo relación con ella, porque claro, el escándalo que había en el pueblo con la abuelastra y el nietastro, todo el día se hicieron un palacio aquí y otro ahí, entonces iban de un lado a otro, y claro, hasta que ya llegó un momento, no se podía ni hablar de un heredero, vamos, de que tuvieran un hijo ilegítimo, con lo cual pues nunca se supo, nunca tuvo relación con ella, la niña estuvo en ese convento y cuando ella muere, después de varios matrimonios que le orquesta, por cierto, el propio Carlos, que luego se enamora de Isabel de Portugal y bueno, tiene un amor maravilloso y estupendo, pero bueno, ya cuando muere le deja a la chica un collar de 161 perlas que se supone que eran las 161 lágrimas que lloró por no haber podido ejercer nunca como madre de esa niña. Qué bonito, ¿eh? Sí, algo bonito. Bueno, un poco romántico. Bueno, Carlos I, como digo, de verdad que tuvo un matrimonio glorioso, luego tuvo alguna cosilla más por ahí, pero es curioso porque él estaba muy preocupado con todos los temas del sexo y lo que le va a trasladar a su hijo Felipe II es que tiene que estar alejado del sexo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho le educó en la distancia de las compañías femeninas, le hablaba de su tío Juan, que supuestamente había muerto practicando el sexo, no es verdad, murió de tisis, pero bueno, esa era la leyenda, y como al final todo había sido de rebote, que le había tocado a él la corona, porque en definitiva le tendría que haber, también de rebote le había tocado primero a Juana la Loca, que tiene esa historia más conocida y que ahora volveré a ella un momentito, pues Felipe II va a tener un alejamiento de todo lo femenino por parte de su padre, que incluso le deja escritas unas cartas diciéndole lo pernicioso que es el sexo, y que cuando él se casa con, esta vez María Manuela de Portugal, es que los nombres se repiten mucho, pero son todos distintos, pues Zúñiga, que es el valido del rey, le hace que tenga solamente un ratito de sexo con su esposa y después se vaya para no causarle problemas de salud. Es muy curioso porque Felipe II luego va a tener una biografía completamente distinta y no solo va a tener una colección de pintura erótica, que por cierto la hemos podido ver hace relativamente poco en el Prado, que son todas las pinturas mitológicas que le encargó a Tiziano, y en unas de ellas incluso está retratado el propio rey, sale su rostro y el rostro de la que era su primera amante, que era Isabel de Osorio, a la que llamaban la puta del rey, a la que le construyó el Palacio de la Saldanuela, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que después de eso el rey además tiene que tragarse varios sapos, con lo cual empieza a tener muchísimas relaciones con muchísimas mujeres fuera de sus esposas. Cuando muere María Manuela de Portugal, se va a Inglaterra y se tiene que casar el pobre con 20 y pocos años con María Tudor, que tiene 37, que dicen que es antipática, fea, flaca y encima calva. O sea, es que no tenía todo la pobre mujer. Ahora no se podría ni decir, con lo de la cultura woke, no podríamos ni decirlo, pero este era el retrato que hacían de ella en las cortes de la época. Y de hecho él va allí y aún así cumple con lo establecido y después de un encuentro amoroso enloquecido o de varios, la reina no puede presentarse a una audiencia durante una semana de cómo lo ha dejado. O sea, es así. Y entonces ella se cree que se ha quedado en estado, pero resulta que tiene un embarazo psicológico. Van a tener 2 embarazos psicológicos y entre ellos muchísimas infidelidades por parte del rey.
Esta mujer era una mujer bastante particular, ya sabéis que le llamaban Bloody Mary, esta fue la que se cargó a tantísimos británicos por el tema de la religión. Era una mujer muy, muy complicada y en realidad parece ser que Felipe II, que era muy, muy creyente, era el hombre de la Inquisición, pero mira tú, la Inquisición, las normas de la Inquisición para los demás, porque a él le gustaba su colección de pintura erótica, todos sus amoríos, tenía una colección de todos libros de astrología y de astronomía y de todos estos temas que le encantaban en el Escorial. Bueno, en fin, todo lo que no le hubiera gustado a la Iglesia, ¿sabes? Pero él tenía mucho temor de Dios, como todos los hombres de su tiempo, y entonces pensaba que seguramente no conseguía dejar en estado a María Tudor, porque al parecer tenía un amor platónico que era su hermanastra Isabel, y que mantuvieron una especie, y ella correspondía, pero por un amor imposible, y parece ser que mantuvo ella un pequeño retrato de Felipe II durante toda su vida, incluso en las épocas de desavenencias de la corona, que fueron brutales, en su mesilla. Bueno, con lo cual, nosotros siempre hemos pensado en Felipe II como ese hombre así, rezando, que no comía, que tal y que cual, y que iba vestido de negro, pero en realidad Felipe II, que vuelvo a insistir en que era el mejor dotado de la historia de España, solo se viste de negro a partir de la muerte de su tercera esposa, que es Isabel de Valois, que es cuando por fin le toca una esposa joven, monísima y estupenda, que por cierto, para que veáis cómo se corría todo en las cortes en aquella época, daos cuenta de que como la sucesión y los embarazos eran lo más importante, y la primera obligación del rey, siempre había testigos de la situación y notarios. Cuando se casaban unos reyes, detrás de la cortina había el notario y hasta el bufón, y luego al día siguiente se ponía la sábana para que se supiera que se había consumado el matrimonio. Bueno, pues en el caso de Felipe II se sabe tanto, hasta sus infidelidades que corren como la espuma por toda Europa, que cuando se casa con Isabel de Valois le hacen firmar un documento diciéndole que va a estar más tranquilito y que no le va a poner tanto los cuernos. Que se relaje un poco, ¿no? Y se los pone, pero menos, porque se enamora locamente de ella. Tanto como para que... ¿Vosotros sabéis por qué Madrid es la capital de España? Uy, pillada. Gran pillada. Pues Madrid es la capital. Si estaba en Toledo, la capital estaba en Toledo. Pero claro, cuando Isabel de Valois va a Toledo, pues se encuentra con que hay un clima fatal y que no le gusta nada. Y que por primera vez se encuentra Felipe II con una mujer, con un hombre en cuyos dominios no se ponía el sol, el más poderoso del mundo. Llega por fin una señora que le gusta a su lado, que la tiene de esposa, y le dice que le sienta fatal el clima. Y dice, pues sale bonita, vámonos, y ale, allá que se van. Y Madrid le sentaba fenomenal. Y entonces Madrid se convierte en la capital de España. Otra cosa que le concedió es que ella no le gustaba repetir vestido nunca, y a lo largo de toda su vida, como alguna ministra por ahí, no repitió vestido nunca, salvo un día, porque su esposo no se lo había visto, entonces se lo volvió a poner, pero no repitió vestido nunca. Y claro, tenía bastantes críticas, porque como bien sabéis, entonces no había Zara, y lo de hacerse un vestido cada día no era exactamente igual de sencillo que irse a unos grandes almacenes y comprarlo. Bueno, luego se volvió a casar y cuando murió Isabel de Valois, pero fue cuando se murió Isabel de Valois cuando se vistió de negro, y aunque se volvió a casar, insisto, nunca olvidó a su mujer, y esa imagen es la que ha trascendido. Por eso siempre hablamos con la leyenda negra que le hicieron y con tantas otras cuestiones, siempre nos ha quedado esa imagen que en realidad no es cierta. Es más, se casó de blanco como un palomo con su primera esposa, y hasta que no murió Isabel de Valois, él no se vistió de negro. Voy a recuperar a Juana la Loca. Y os voy a decir por qué la voy a recuperar. Voy a recuperar a Juana la Loca porque si hay algo que me pudre en la historia de nuestro país, es que a Juana la Loca la llamen Juana la Loca. Y a Felipe V, que es nuestro primer Borbón, voy a correr un poquito en la historia porque si no, no avanzamos y me queda nada, me voy a tener que ir y esto es fatal. Y a Felipe V, que estaba tarao del todo,
que estaba como las maracas de Machín, que tenía un trastorno de la personalidad brutal, que cuando de pronto le toca quedarse convertido en el rey de España porque Carlos II el Hechizado no había tenido la posibilidad, precisamente por tanta mezcla de sangres iguales y por todos los problemas que había tenido físicos, pues realmente me llama la atención que a este hombre no le llamen el pirao. Es que hay mucha gente que no sabe que estaba loco perdido. Si ya vino en el barco tarao perdido, pero él tenía dos obsesiones brutales, una la sangre y otra el sexo. Era un tipo que le costó mucho asumir que tenía que convertirse en rey de España porque él quería Francia. Pero una vez que se convierte en rey de España, considera que España es su corona y asume sus obligaciones. Y entonces él iba muy contento a la guerra porque en la guerra pues descargaba mucha adrenalina y estaba encantado de la vida. Y cuando volvía tenía que estar practicando sexo permanentemente. Se casa con María Luisa Gabriela de Saboya y se supone que tiene sexo todos los días de la vida de María Luisa Gabriela de Saboya y también después de que ella muera. Con ella. Y este hombre, que también tenía un enorme temor de Dios, no quería serle infiel precisamente por el castigo divino. Y entonces decidía que como no le valía con el sexo que practicaba con María Luisa Gabriela de Saboya varias veces al día, tenía que complementarlo con un poquito de onanismo. Entonces él se masturbaba varias veces al día también, y como tenía a su confesor al lado permanentemente, le preguntaba al confesor: pero si me masturbo pensando en mi esposa tendrá menos pena, ¿no? A lo que el confesor le decía: por supuesto, majestad, ¿qué le va a decir? Cuando María Luisa Gabriela de Saboya muere, y claro, hay esa enorme preocupación de esta locura del propio rey. El propio rey, la locura no es tontería, no es que fuera un poquito de locura, es que se dejaba crecer las uñas de los pies. De pronto se creía un sapo y empezaba a cazar las moscas. De hecho murió tragándose la lengua. Cuando se dejaba crecer las uñas de los pies no se podía calzar, cambiaba las audiencias porque tenía un trastorno del sueño, era absolutamente ciclotímico, o sea, estaba absolutamente pirado. Bueno, claro, cuando se muere María Luisa Gabriela de Saboya hay que buscarle una esposa nueva como sea. Pero como sea. Pero entonces, nadie se quería casar con la princesa. No, ahí todo el mundo se quiere casar con todo el mundo. Entonces la princesa de los Ursinos le busca a una que se supone que va a ser una mosqueta muerta y que es una mujer importantísima en nuestra historia, que es Isabel de Farnesio, ni más ni menos. Bueno, pues lo curioso del caso es que cuando hablan del aperturismo que hubo con los Borbones, de que la corte se volvió mucho más brillante de lo que era durante el tiempo de los Austrias, que los austrias tenían lo suyo, ¿eh? De hecho, los dos reyes más adictos al sexo de la historia de España son Felipe IV, que es en Austria, y Alfonso XIII, y ahora os cuento. Y entonces, cuando se casa con Isabel de Farnesio, se creen que va a hacer lo que le diga la princesa de los Ursinos, que es un poco la espía del rey francés. Pero Nanay de la China, ella se da cuenta de que lo que tiene que hacer es satisfacer los deseos sexuales de Felipe V desde el principio, y desde el principio atiende a todos sus caprichos, empezando por el primero que le pide es acostarse en la misma estancia y en la misma cama de la esposa anterior fallecida, sin que hubieran cambiado la cama ni hubieran aireado nada. Eso es lo primero que hace, pero después se trae además un montón de juegos de Versalles, y juegan a la gallinita ciega, que no es como la hemos jugado nosotros de niños, y juegan al impávido, que no me atrevo a contaros qué es, os lo leéis. Y ya está. Pero hay una cosa fascinante en la historia de Felipe V e Isabel de Farnesio, porque vosotros recordáis cómo se firmaban todos los documentos de los reyes, cómo firmaba el rey. El rey firmaba, recordáis, ¿no? Yo el rey. Menos los documentos de la época de Isabel de Farnesio y Felipe V, que estaban firmados de la siguiente manera: el rey y yo. Quien mandó fue Isabel de Farnesio, ni más ni menos. Es una historia absolutamente increíble. Bueno, más increíble es que todo el mundo dice: uy, los Borbones. Pues no, oye, todos los Borbones no. Todos los Borbones no. Mira tú, mira.
Probablemente el mejor Borbón y uno de nuestros mejores reyes, sin ninguna duda, fue Carlos III, el rey alcalde, que fue además un hombre que no solamente se ocupó de poner bonita Madrid, sino que se preocupó de todos los asuntos sociales de la historia de España. Y fue un rey que, curiosamente, claro, él es hijo de Isabel de Farnesio y de Felipe V. Tenemos que tener en cuenta que primero estaban los hijos anteriores que había tenido con María Luisa Gabriela de Saboya, que son Luis I, que reina muy poco tiempo, y se casa además con Luisa Isabel de Orleans, que es la única reina que sepamos que ha sido lesbiana durante un periodo muy corto de la historia de España. Claro, hay de todo como en botica. Y muere muy pronto, y entonces se queda Fernando VI, que Fernando VI tiene un último año, es un rey bastante apañado, pero tiene un último año muy malo por un absceso de locura cuando muere su esposa. Y entonces Carlos III está aterrorizado pensando que puede heredar la locura de sus hermanastros o de su padre. Y entonces, pues no quiere saber nada del sexo. Tampoco tiene mucha posibilidad porque era de feo el pobre. Y era muy poco gracia y muy poco apañado él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando le eligen a la esposa, a María Amalia de Sajonia, pues él la ve y parece que era gordita, tenía la voz muy chillona, pero a él le parece divina. Dice, con esta me quedo y ya está. Sí, nunca podemos mirar el pasado con los ojos del presente, porque si lo hiciéramos, repasando la biografía de este rey, que como digo, fue un magnífico rey, y uno de los reyes que más tenemos que celebrar, veríamos que cuando se casan María Amalia de Sajonia y él, tienen, pues no sé si son 10 y 15 años, o 10, 13, 12, en ese rango de edad, no recuerdo exactamente. Y lo curioso es que la madre, Isabel de Farnesio, preocupada por cómo serían las relaciones sexuales entre ellos, le pide a Carlos III que por favor le mande una carta contándole todos los detalles absolutamente de esa relación sexual primera. Y le manda todos los detalles. Le dice que él es comedido, que él está teniendo una relación sexual diaria, pero que una cosa normal y corriente, 2 veces al día. ¿Normal y corriente? No. Normal y corriente. Y que bueno, que él es muy comedido, que todo esto y tal. Y habla de que está esperando a que su esposa deje de ser núbil para que pueda procrear. Es decir, la niña era una niña, no había tenido ni la regla. Si miramos la historia con los ojos del presente, hablaríamos de un rey que era pederasta, insisto. Tuvieron un larguísimo matrimonio, tuvieron 14 hijos. Felicísimos, vamos. Felicísimos y contentísimos. Ella murió y cuando él murió, él no solo no se volvió a casar, sino que no volvió a tener sexo jamás, porque estaba aterrorizado, pensando que realmente eso podría hacerle perder la cabeza, incluso ponía piedras calientes para evitar la tentación, iba mucho a cazar, etcétera, etcétera, pero no quería tener nada que ver con el sexo. El siguiente rey, esto me tengo que terminar, ¿no? Ay, Dios mío. Yo estoy aquí fascinada. Estamos que lo único que interrumpe son las carcajadas. Yo estoy increíble, además aprendiendo historia de una manera diferente. El siguiente rey va a ser el hijo de Carlos III. Y con él se va a inaugurar uno de los periodos de la máxima ignominia en la historia de España y uno de los periodos más feos de la historia de España. Muy listo no era. No, aparte de tampoco era apañado, pero listo, no era nada listo. Entonces, él se creía tan por encima del mundo que un día en una conversación con su padre le dice, estaban hablando en una tertulia de las infidelidades. Y entonces el futuro Carlos IV le dice a su padre, bueno, yo no tengo miedo de que me vayan a ser infiel porque como me casaré con una princesa, o en todo caso ella se casará con el que va a ser un rey, nunca me pondrá los cuernos, nunca me será infiel. Y entonces le dice el rey, hijo mío, las princesas también pueden ser... De la marina. Dice, también pueden ser putas. Lo que pasa es que no me gusta la palabra. Exactamente lo que le dice. Bueno, y fíjate oye, qué visión tenía Carlos IV, ¿eh? Qué visión tenía, que se casó con María Luisa de Parma, ni más ni menos. Fijaos qué visión tenía, que María Luisa de Parma, antes de morir, María Luisa de Parma odiaba profundamente a su hijo Fernando VII, que era el tipo más repugnante que hemos tenido de corona. Era feo por delante, por detrás, por dentro, por fuera y de pene. Tenía el pene completamente hecho polvo, ahora os lo cuento. Como
Uy, sí, tengo mucha curiosidad. Sí, tenía un pene horroroso. Horroroso. Bueno, el caso es que María Luisa de Parma, antes de morir, manda a llamar a su confesor, a Fray Juan Almaraz, y le dice: yo quiero morir tranquila, quiero quedarme en paz con Dios, pero quiero hacer un testamento que vosotros redactéis y que se haga público, porque así me voy a quedar yo mucho más tranquila. Y entonces le dice: de los 23 embarazos que he tenido, 14 hijos vivos, en ninguno ha participado mi esposo. Toma. Con lo cual, aquí se da por extinguida la dinastía borbónica. No sabremos nunca si esto es verdad o es mentira, o si solo lo hizo para fastidiar a su hijo Fernando, al que llamaba este marrajo cobarde. Pero lo cierto es que al pobre Fray Juan de Almaraz le costó estar en prisión hasta los 73 años, después de morir Fernando VII, cuando le liberó María Cristina ya como regente. Con lo cual es una historia totalmente pavorosa. Pero fíjate qué visión tenía Carlos IV, que decía: a mí no me van a ser infiel nunca. Fíjate. Una visión impresionante. Carlos IV tenía una dependencia brutal. Un visionario era. Tenía una dependencia brutal de María Luisa de Parma, y los dos tenían una dependencia brutal de Godoy. Debo decir, para ser honesta, que nadie certifica con exactitud cuál era la relación que había con María Luisa de Parma. Si eran amantes o no, yo juraría que era amante ella y él, pero no se puede certificar. Lo que sí se certifica es que ella era una buscalíos de mucho preocupar y le gustaba mucho los guardias de corps que tendrían los guardias de corps. Oye, las reinas se volvían locas con los guardias de corps, los uniformes, ¿no? Debía ser. Sí. Bueno, el caso es que... Otras con los guardaespaldas, las más modernas, sí. ¿no? Como Lady El caso es Di, que ¿no? a este hombre, a Godoy, en 5 años le hacen absolutamente de todo. Todos los cargos habidos y por haber, incluso príncipe, como no puede ser príncipe de sangre, le hacen príncipe de la paz. Pero digo que es el periodo de máxima ignominia, porque ya sabéis todo lo que sucede. Bueno, cuando apresan a Godoy, es el propio Carlos IV el que le escribe una carta casi implorando y poniéndose de rodillas al propio Napoleón. Es luego el rey Felón, primero el deseado, Fernando VII, el que cuando vuelve a España, después de haber pasado por España los franceses, él vuelve a España y vuelve con la promesa de ser un rey liberal y se convierte en el rey más absolutista y un rey... El peor rey de la historia, que lo único que hizo, si es que fue algo, fue de derogar, por fin firmar que podía reinar las mujeres, porque él había tenido solo 2 hijas y además en su último matrimonio, pero realmente fue el peor rey, un rey felón, que incluso le pidió al propio Napoleón ser hijo adoptivo suyo. O sea, la historia de la felonía Pero esto no viene al caso, que vamos a hablar del pene, que te lo he prometido y te voy a contar. Que nos quedemos con las ganas. Fernando VII tenía un pene muy feo, tenía el pene al revés, y es una cosa tremenda porque su primera mujer, María Luisa de Nápoles, quiero recordar que es, si me equivoco con algún nombre, perdonadme, porque es que son muchos siglos y alguno igual se me puede ir de la cabeza. Bueno, pues su primera, no es María Luisa, es María Antonia, creo. Pero bueno, el caso es que su primera mujer le aborrecía profundamente, porque además cuando le vio, le habían dado primero un retrato y en el retrato le parecía horroroso, pero cuando le vio dijo: pero si es que es peor. Y encima luego le escribía cartas a su madre y le decía: pero es que encima es un imbécil y encima no se acuesta conmigo. Bueno, el pobre tenía un problema, y el problema era que tenía el pene al revés, como dice ella, y luego cuenta Prosper de Mérimée a Stendhal en una carta, y es que tenía el pene al revés, o sea, es decir, tenía... era fino en la base y gordo en la punta, o sea, como una especie de champiñón. ¿Oh? Madre de Dios, no entonces, me lo puedo claro, ni imaginar. Esto era un es un problema gravísimo.
Esto era un problema terrorífico. Esto era un problema terrorífico para la procreación, con lo cual él no va a conseguir procrear. No me extraña. Aligerando. Él no va a conseguir procrear hasta con su cuarta esposa, que no solamente es que fuera una italiana con ganas de que prosperara su matrimonio, sino que además consigue que le hagan un artilugio, que es una especie de donut, que es como una especie de cojincito, que le ponen en la punta del, digamos, champiñón, para que dirija exactamente sus fluidos hacia donde tienen que ir. Madre de Dios, oye, la imaginación de la gente. La ciencia. Qué barbaridad. La ciencia que Qué es... barbaridad. Bueno, madre de Dios. Nunca me habría imaginado una cosa así, sinceramente. Bueno, me he quedado loca. Como nos tenemos que ir, solamente os voy a dar 2 pinceladas de Isabel II y de los Felipes, porque me da mucha pena. Bueno, ya os digo que el tema de Felipe IV, que era una saltamonjas y salía todas las noches, era de verdad el más adicto al sexo con Alfonso XIII. Alfonso XIII solamente, os diré que mientras que Alfonso XII en realidad se casa por amor primero, después ya no, porque a la segunda ya no puede ser, y se casa por amor de aquella manera porque tenía también una relación con una cantante de ópera que se llamaba Elena Sanz, con la que además tuvo hijos, etcétera, etcétera, y después se vuelve a tener otra cantante con otra cantante de ópera, le iban a cantantes de ópera, que se llamaba La Biondina. Fue un rey que podía haber sido un buen rey y haber hecho bastantes más cosas, según parece, pero que murió muy pronto. Y el siguiente es Alfonso XIII, que a él no le iban las cantantes de ópera, sino todas cómicas, juglaresas, tal. También Alfonso X, que nos lo hemos saltado. Pero no es verdad. Sí, no, nadie lo sabe, ¿eh? O sea, porque tienes... sí, tiene una imagen... Toda una imagen inmaculada, sí, efectivamente. Pues no. pero Alfonso XIII, lo curioso es que tiene... en común con Felipe IV, que ni de uno ni de otro se sabe cuántas relaciones llegaron a tener, y tampoco se sabe el número de hijos. A Felipe IV le adjudican entre 36 y 40. Ya Alfonso XIII nunca se ha sabido cuántos hijos ha llegado a tener, hasta el punto que hace relativamente poco, hace unos años, se abrió un documento del MI5 o el MI6 y aparecían unos documentos en los que ¿cómo se llama esto?, en los que una de las espías declaraba que su hija era hija de Alfonso XIII. Y hay una cantante pop, que ahora no recuerdo cómo se llama, que también dice que su abuela era hija de Alfonso XIII. No se sabe nada, pero sí se sabe algo. Se sabe que era un verdadero amante de la pornografía, y que Romanones, sabiendo que era tan amante de la pornografía, pues sacó unos dineritos de la Casa Real, oye, sí, sin más, pues nada, y entonces le hizo 20 películas a razón de 6.000 pesetas por película. De la época. De la época, 6.000 pesetas de la época. Y entonces lo curioso del caso es que Alfonso XIII parece ser que no solamente era un amante del porno, sino que además le gustaba hasta escribir, entonces hacía parte de los guiones y de todo, y luego lo pondría en práctica como todos los guionista de cine porno ya. Pero es muy curioso porque nos hemos quedado con esa famosa historia de que Alfonso XIII se fue de España con una mano delante y otra detrás, y tararí, se llevó 49 millones de lo que serían euros ahora. 49 millones de euros. Vivió la gran vida y se gastó, en un año se gastó una barbaridad de dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de despedirnos, solamente deciros algo de Isabel II. Porque Isabel II, todo el mundo la tacha y la promiscua y no sé qué, no sé cuántos. Pues sí, con esta nos vamos a despedir, ¿eh? Fue muy promiscua, pero mirad, tuvo la mala suerte de ser la hija de este rey Felón, que además murió, o sea, ella se hizo reina con su padre ya muerto, ¿no? Se puso en la corona y su madre fue regente. Y de María Cristina, que era una mujer ambiciosísima, que pasaba ampliamente de Isabel, le gustaba, tenía más afinidad con su hermana, y que además se enamoró de un guardia de corps, del Muñoz, ¿cómo no? Que le hizo 8 hijos, ni más ni menos. Se suponía que a espaldas de los madrileños, que imagínate que eran tontos, lo sabían perfectamente, pero no podía decir que se casaba porque entonces se quedaba sin prebendas, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue una mujer bastante tremenda y hiperambiciosa. Y es que estoy aquí, que no te quiero ver, hombre. y esta mujer, pues claro, con 13 años le pusieron la corona. Parece ser que su primera relación sexual la tuvo con Salustiano Olózaga. Se encontró una España ya muy dividida, esa España que hemos vivido desde siempre, esa España
en la que los políticos incluso tenían tantas ínfulas y tantas ganas de ser como reyes, como los propios reyes. De hecho, ella tuvo otro amante, que es el general Serrano, el que llamaban el general Bonito, que fue el que luego la saca de España en la Revolución de la Gloriosa y ocupa su lugar y se convierte casi como si fuera un rey él mismo, ¿no? Entonces, Isabel II, solo de decir que fue una mujer que tuvo muchas relaciones. Yo creo realmente tenía un trastorno alimentario brutal, era una chica que era bastante guapa y bastante tal, pero se fue engordando de una manera brutal con el paso de los años porque tenía un trastorno alimentario. Solamente le interesaba el sexo y comer. Y yo creo que tenía algo que ver con que siempre estaba buscando ese afecto y ese amor y esa preparación que nunca tuvo. Fue la única reina de España que no tuvo una preparación gloriosa como la que habían tenido todas las reinas anteriores, que eran impresionantes, cómo hablaban idiomas, cómo leían, escribían, cómo, en fin, cómo estaban deversadas en todas las disciplinas, ¿no? Isabel II no. Y es muy curioso porque cuando la van a casar, como estamos en esa España tan convulsa y Europa ni siquiera se pone de acuerdo en quién tiene que ser su esposo, la casan con su primo Francisco de Asís. Y ella dice, Dios mío, con Francisco de Asís, con Paquita Natillas no. Y entonces, claro, ella se casa y la noche de bodas, dice, ¿qué iba a hacer yo en la noche de bodas con este hombre que tenía más encajes que yo? Los madrileños cantaban una copla que era Paquita Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como las señoras, porque además de ser completamente homosexual, resulta que tenía un problema en el pene y estos penes. Y entonces tenía que hacer pipí sentado. Entonces, por eso ya era todo. Bueno, ellos tuvieron mucha amistad, pero ninguno de sus hijos fue hijo de Paquita Natillas. Por eso salieron más apuestitos los Alfonsos, ¿no? Menos feos que los anteriores. Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Solo os quiero decir que realmente indagar en las trastiendas de la historia es absolutamente fascinante, pero que cuando yo hablo de los reyes tenemos que pensar en que estoy hablando sobre todo del poder. Cuanto más absolutista, pues más hace que lo que hacen los que lo ostentan influya más en los destinos de sus súbditos, ¿no? Es curioso porque los poderosos se sienten por encima de las normas y nosotros les damos esa potestad, y ahí está la erótica del poder. Y que realmente he estado indagando la trastienda de la historia, pero que si hubiera indagado en la trastienda del Congreso, me habría hecho un festín. Buenas tardes. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Primero por haber aceptado venir aquí sabiendo lo complicada que tienes la agenda, por habernos dado esta versión de la historia tan divertida y tan distinta. Yo estaba recordando toda la historia que tenía olvidada y sobre todo yo creo que se pone de manifiesto el que no se puede juzgar la historia con los ojos de hoy. Y eso alguno debiera tenerlo en cuenta y aplicárselo y no lanzar mensajes que, salvo encender los ánimos entre ignorantes, no llevan a otro lugar. Bueno, me ha encantado. Yo me he divertido lo más, ¿qué quieres que te diga? Pues y luego este repaso de la historia, encima tan divertido, ¿no? Y tan perfectamente encajado, ¿eh? Bueno, porque yo os recomiendo que os leáis el libro, porque si leéis el libro con todas estas historias, nos hemos dejado, porque le había dicho que le iba a contar la historia de una que tenía la vagina dentada. Ah, sí, bueno. Y la ha dejado muerta. A leerse el libro. Hay que leerse. La vagina dentada, chicos. Y ¿no? El caso es que... compras el libro. El caso es que... No, os recomiendo que os leáis el libro porque a mí, desde luego, me ha hecho aprender muchísimo. Es curiosísimo, hay partes, insisto, que trato con cierta ironía y cierto humor, pero también colocando en su sitio a muchas mujeres que tuvieron mucha importancia en nuestra historia y que, sin embargo, han quedado sepultadas bajo la historia machista, que es lo que ha sido la historia del mundo, en definitiva, ¿no? Siempre se basa en la desigualdad entre hombres y mujeres, y que merece la pena conocer nuestra historia, indagar en ella
Y reírnos sí, por supuesto, pero también indignarnos, también saber que hay cosas a lo mejor que no debemos consentir en nuestro tiempo y que desde luego tenemos que saber que todos los poderes tienen que estar cercados por otros poderes en estos tiempos en los que hemos conseguido tener una democracia, ¿no? Y que yo creo que eso es lo más importante, que a lo mejor no es tan importante si hay rey o no, de algún modo, sino lo más importante es que nadie se crea crea que está por encima de las personas sobre las que ostenta el poder, sino que se debe a ellas, que es su obligación. Que eso es la democracia. Y eso yo creo que eso es la propia democracia, los poderes emanan del pueblo, y eso es lo fundamental. Y no sé si me queréis preguntar algo, porque tengo ahí uno que me viene a buscar. O sea, que... Fíjate, A ver, Eso te lo tienes que leer. Léetelo. Mira, tienes que leer, tienes que buscar a Beatriz de Bobadilla. A Beatriz de Bobadilla, que supuestamente tuvo o por lo menos coqueteó mucho, pero parece que en realidad, o sea, yo cuento, porque esto es un ensayo novelado, entonces hago una parte que me lo vais a ver, está totalmente delimitado, ¿no? Lo que es leyenda, lo que es historia pura y dura con los datos contrastados y la parte que está novelada. Entonces yo cuento una historia con Fernando el Católico, que dan por buena, desde luego, en muchos sitios, pero la que sí que está contrastada es que se ligó también al mismísimo Colón, que desvió sus naves para irse a La Gomera a verla, y parece ser que el gran éxito de esta mujer, entre otras cosas, es que tiene una vagina un tanto particular. Vagina dentada no es que tuviera dientes, es que tiene una capacidad como de, ¿sabes? De succión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además la ponía a prueba todos los días, y ella, que era malvadísima, porque las mujeres somos buenas, malas y regulares, eso es lo más importante de determinar, no pensar que tenemos que ser siempre buenas y abnegadas, no, también nos equivocamos, y eso es parte de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, no, pero sí de nuestros derechos. Y entonces esta mujer, cuando la destierran para que no le haga ojitos a Fernando el Católico a La Gomera, pues ella se sube todos los días a un indígena a su cuarto y hace malabares con su vagina dentada, y luego, para que no cuenten nada y con los asustados que están, los manda a matar. Wow. Así que nada. Bueno, Madre en fin, mía. que lo tenéis que leer, que de verdad merece la ¿Hay pena. alguna pregunta, ha sido Carmen, un trabajo. que pueda- en el chat no hay ninguna, No hay no hay ninguna. ninguna pregunta. Están todos desmayados Están ahora todos mismo. desmayados intentando recuperarse. Yo tengo una pregunta, no sé si se arrima alguien. Y es... Perdonadme un segundito. Contesta. Sí. Sí, mira, estoy terminando la conferencia. Salgo en 5 minutos, ¿vale? Venga, fenomenal. Gracias, Dios. Estos sí que son los problemas del directo. Decías que te hubieras puesto a investigar la trastienda del Congreso, pero ¿y si investigáramos la trastienda del Kremlin ahora mismo con Putin, qué encontraríamos? Pues no tengo palabras para lo que encontraríamos. O sea, yo creo que Putin da para poca risa, pero más allá de que desde luego sus rasgos, y ahora ya me pongo novelista de género negro, son absolutamente psicopáticos, hay algo muy sorprendente, y es la obsesión que tiene este hombre por el físico, ¿no? Es una personalidad narcisista brutal que es muy aterradora, y yo desconozco su historia sentimental, sexual, pasional, morbosa, etcétera, etcétera, pero a verla ahí la aseguro. Vamos, la tenemos tú y yo también, ¿eh? Lo que pasa es que la tuya y la mía no le interesa a nadie, más que a los nuestros. Que alrededor de Putin y de todo ese entorno no hay mujeres. No hay mujeres. Bueno, sí, las de Aeroflot. No. Visitó con con ellas. visibilidad. No me parece tan extraño por su personalidad y por cómo está viendo todas las cosas. Es que es un régimen, tú date cuenta que es un régimen que en 2013, por ejemplo, impuso todo lo que es que es que no nos acordamos, impuso la ley de la homosexualidad, que sabes que cualquier manifestación de homosexualidad conlleva cárcel y todo esto. O sea, es increíble, ¿no? O sea, es un loco. No es solamente un loco, es un personaje anacrónico, está absolutamente fuera de su tiempo. Él está en otro sitio, ¿no?
Entonces es muy, muy pavoroso. Pues sí. Pues la verdad que decir también desde aquí que estamos con el pueblo ucraniano y que se nos parte el corazón, la verdad, y que ojalá pudiéramos hacer más cosas de las que se nos permiten. Yo desde aquí animo a que quien quiera colabore con la Entre Culturas, la ONG de la Compañía de Jesús, que ha lanzado un llamamiento para ayudar al pueblo ucraniano. Entonces, en la página de Entre Culturas podéis entrar y buscar la aportación y la campaña que va dirigida a Ucrania, a la ayuda a Ucrania. Dejadme que termine con algo que para mí es muy importante. Para mí este año he empezado el año regular. Bueno, ahora con lo que está pasando en Ucrania es terrible que se ha sumado más tristeza a la tristeza con la que yo empecé el año, pero el día 5 de febrero se murió uno de mis mejores amigos, un grandísimo escritor, Fernando Marías, una persona verdaderamente extraordinaria, sin la que yo no hubiera podido ser ni la persona que soy ni la escritora que soy. De hecho, no soy solo yo, somos muchos los escritores que le echamos de menos porque tenía una enorme generosidad, le daba para estar pendiente de todos nosotros y yo, que ahora estoy escribiendo, a veces no soy ni capaz de escribir. Y hoy, que es la segunda vez que he hablado en público después de su muerte, venía nerviosa y angustiada porque no sabía si iba a ser capaz. Y bueno, solamente quiero deciros que lo leáis a Fernando Marías, porque es un escritor maravilloso y una persona maravillosa, y seguro que le gustaría mucho que lo leyerais. Gracias otra vez, y ahora sí que me voy. Pues millones de gracias, querida. Nada, por favor, a vosotros. Ha sido súper divertido. Y bueno, yo me quedaría aquí otras 2 horas más, porque Sí. tengo 1000 Con el preguntas. próximo libro. Con el próximo. Con el Aquí te próximo invitamos a que seguro, vengas y nos lo cuentes. Por favor. Cuenta con ello. Muchas Pues gracias. nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Y nos vemos en el próximo lunes optimista, porque seguimos siendo optimistas. Gracias. Seguimos, a pesar de todo.